que justamente aquí, usando lo mismo que usamos en el Atlas, que es las técnicas de secuenciación masiva, hicimos un análisis en Veracruz, entre la frontera entre Veracruz y Perote, o sea, Puebla. Y comparamos las comunidades de los hongos que están asociados al pino piñonero, un pino que produce piñón de los más ricos que hay. Y medimos varias cosas. No solamente medimos los hongos, sino medimos la densidad de los árboles, la precipitación, la concentración de humedad en el suelo, el pH y la actividad enzimática. Y resulta ser, y fue bajo 3 condiciones de manejo, porque había bosques que eran plantaciones, había bosques que eran maduros y había bosques que eran como perturbados. Ahí están en los colores. El perturbado es el rojo. El perturbado, pues básicamente, pues ya casi no tenía cobertura forestal, había muchísima extracción de material rocoso, de suelo, sobre pastoreo, contaminación, y pues a diferencia del sitio conservado, que pues sí tiene un poquito de perturbación, pero no se mete la gente ahí, no hay sobrepastoreo, no hay extracción de material. Entonces, queríamos saber qué pasaba con la diversidad de los hongos, ¿no? O sea, qué estaba pasando abajo. Y también lo comparamos contra las plantaciones, porque las plantaciones resulta ser que, digamos, no tienen ¿qué dice ahí? Los otus, aquí, justo para que no se confundan, un otu es una especie. De hecho, ahí se los puse hasta arriba. O sea, si hablamos de 1852 unique otus, son 1852 especies únicas de hongo, ¿no? Entonces, justamente vimos que los que tienen más especies de hongo son los bosques maduros, los que están conservados. Después vienen las plantaciones y hasta el final vienen los bosques con perturbación, ¿no? Entonces, está interesante. Aquí ya nos está hablando de que la diversidad alfa hay como un gradiente, ¿no? De menor a mayor. Entonces, justamente también pasa al revés cuando vemos, bueno, más bien no al revés, sino hacia el fondo. Si nos vamos hacia abajo, vemos que lo que ya les había dicho, que la diversidad fúngica aumenta conforme más subes. Y de hecho encontramos que en el íter, en el mantillo donde está la hojarasca, hay más hongos que en el suelo. Pero ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, esto es lo que hacemos. O sea, básicamente, estos son el mismo sistema que les enseñé hace rato. Aquí están las 3 condiciones de bosque. Hay bosque que está perturbado, maduro y plantación. Y hay 2 sistemas. Uno fue en líter, o sea, en la hojarasca, y otro fue en el suelo. Entonces, si se dan cuenta, luego puedes ver que los ectomicorrícicos, es decir, los hongos que son mutualistas, están dominando en plantaciones, en bosques maduros y pues también en bosques perturbados. Caso contrario que pasa en el líter, ¿ya vieron? Casi desaparecen ese color azulito. Ya no hay ectomicorrícicos, sino al contrario, hay sotimod, que son los saprobios. Son como hongos que tienen estilos de vida tanto patógenos a veces como parásitos a veces y también a veces en algunas ocasiones asociaciones mutualistas, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues esto es clarísimo el cambio de especies que hay y bueno, el cambio de funciones, ¿no? De una a otra entre el suelo y el íter. Pero si se dan cuenta, también hay un cambio dentro, pequeño, un poquito, eso es menos el cambio, pero dentro de las condiciones también hay pequeños cambios, ¿no? Ahora, cuando te vas a la parte de los nombres de los bichos, puedes verlo a nivel orden, a nivel familia, a nivel especie. Vemos que también hay cambios, ¿no? Aquí los agaricales dominan en plantaciones, caso contrario que pasa con los pecizales y las micosfarales en el íter. Y bueno, esto simplemente es como caracterización, ¿no? O sea, queremos saber cómo están, cómo se componen. Esto es lo mismo, son los 3 sistemas. Aquí vemos cuáles son los más abundantes, están organizados del más abundante, el más prevalente, al menos abundante. Esto funciona para ver que hay ciertos grupos específicos de ciertas, de substratos. Por ejemplo, aquí en el ITER, este bicho de acá, el primerito, no está en el suelo. Bueno, sí, pero en bien poquita proporción, ¿no? Esto es como abundancia relativa. Y así puedes ver que hay algunos bichos que están en todos los sitios, no importa que sea líter o suelo, que se pueden encontrar a través de todo. A esos que se encuentran en todos los sitios les llamamos que son de alta prevalencia. Ajá, o sea, son prevalentes en todos los lugares. Y otra cosa es que sean muy abundantes, ¿no? Que la abundancia es cuánto de ese bicho encuentras en ese lugar. Entonces aquí simplemente comparemos cómo es el líter con el suelo, cuántos se comparten, cuántas especies estamos compartiendo y luego cuántas especies se comparten entre condiciones. Y aquí simplemente vemos diferencias, ¿no? Del suelo contra el líter. También es un tipo de análisis de diversidad beta, se llama. Y lo más importante es que hacemos esto, es que también predecimos con las variables fisicoquímicas y ambientales que medimos, podemos ver
¿cuáles son las más importantes? Estas gráficas se leen muy fácil. Entre más largo esté el vector, o sea, la flecha, quiere decir que tiene un peso más importante para estructurar las comunidades de ese modo. Cada puntito, cuadrito que ven ahí, es una comunidad diferente de hongos. Es decir, estos son los maduros, pero que son de suelo porque son cuadrados, ¿ya vieron? Entonces, todos los suelos se pusieron del lado izquierdo, ¿ya vieron? Del lado izquierdo de la gráfica. Y todo el ITER se organizó del lado derecho. Ajá. Entonces, sí, estamos viendo que hay una división en este eje entre suelo y líter, pero si se dan cuenta también hay una división de arriba hacia abajo. Todo lo que está abajo es plantación, independientemente de que sea suelo líter. Quiere decir que la plantación es más parecida entre sí misma, ajá, que son los perturbados y los maduros. Si se dan cuenta, los perturbados y maduros están como tutti-frutes, se combinan entre ellos. No hay como un patrón estructurado. Pero lo que también podemos ver es que, por ejemplo, la precipitación media anual, que es uno de los vectores que están jalando más a este tipo de plantaciones, es lo que hace la diferencia, ¿no? Y claro que tiene todo el sentido del mundo porque pues a las plantaciones pues les dan agua, ¿no? Caso contrario con los bosques, que pues esos ya están así, simplemente por, no los, o sea, eso no vas a regar un bosque, ¿no? Y luego, por ejemplo, también la actividad de las enzimas es muy importante en los suelos. Y esto pues se relaciona completamente porque justamente en el ITER lo que existen son hongos que están degradando activamente la hojarasca. Caso contrario que pasa en el suelo ya no hay tanta degradación, sino más bien hay interacciones de mutualismo con las raíces. Ajá. Entonces, eso está muy padre y de aquí, de hecho, la conclusión de este trabajo fue que justamente tenemos que tener cuidado con esto de que la alfa diversidad, o sea, que el número de especies es un indicador de calidad. No solamente tienes que ver cuántas especies diferentes tienes, porque puede que tengas un sitio con muchas especies, pero resulta que todas esas especies son patógenas, ¿no? Entonces resulta ser que lo que tenemos que ver aquí a fondo es la función. Ajá. Bueno, este es otro trabajo. Este de hecho fue antes, hace como un año, creo que salió, que estudiamos aquí ahora sí como la parte biogeográfica, o sea, como los patrones biogeográficos de los hongos en diferentes sitios del neotrópico del país. Y vimos claramente cómo estos diferentes bosques, porque tenemos desde bosque tropical, pinos de abies, bosques de abies, bosques de pinos, bosques de quercus, dunas costeras, matorrales xerófilos. Y vimos que sí hay un agrupamiento, de hecho aquí se ven los colorcitos, es el tipo de vegetación. Todo lo que es selva tropical están en estos primeros dos grupos, que resultó ser que todo esto es Yucatán, la península de Yucatán, todo esto es el Pacífico. Después se hace un grupo de puros bosques de oyamel, de abies religiosa. Después vemos un grupo que son como de mezclas de quercus con pinus. Después tenemos las selvas húmedas, que son de Chiapas. Tenemos dunas costeras que se agrupan entre ellas. Estos anaranjados son desiertos o matorrales xerófilos. Y al final tenemos un grupo tutti frutti que igual como que no tiene mucha estructura, como que está combinadito de todo. Y esto pasa justamente porque resulta ser que el país, o sea, que México, es una zona de transición entre el neotrópico y el neártico. Recordemos que el neotrópico llega como por aquí, por la mitad del país. Y de a partir de acá ya se considera neártico. Es decir, esas son como o sea, son especies de árboles, o más bien especies vegetales, que se asocian al Pleistoceno, de climas fríos, como Canadá. Todo esto, digamos que era el clima casi estepario siberiano. En el Pleistoceno estamos hablando de miles de años, cientos de miles de años atrás. Era un continuo hasta Michoacán, todavía todos los bosques que tiene Michoacán, el mismo tipo de árboles que encuentras todavía en Puebla, llegaban hasta Canadá en un continuo. Después de la desglaciación, pues se hacen islas, ¿no? Se empiezan a cambiar el clima, empieza a hacerse más cálido y empieza toda la población de vegetal que viene del sur, que es la población tropical. Imagínense, no sé, las palmeras, los árboles de selva, empiezan a subir después de la desglaciación. Entonces, justamente donde se mezclan es en el centro del país. Entonces, todo este grupo Tutti Frutti que tenemos acá, por eso no tiene una estructura, porque justamente, pues aquí está, ¿no? El neotrópico, hasta acá llega. Y a partir de esto, grisecito ya es neártico. Entonces, aquí lo que estamos viendo es eso, un patrón de cómo históricamente estos hongos se están mezclando. Y esto va con el cambio climático, cada vez se va a ir mezclando más y este patrón tal vez se borre, ¿no? A lo mejor ya con el cambio climático, pues está estipulado, se ha predicho
que pues esto va a ir cambiando, ¿no? O sea que se va a ir tropicalizando el país, ¿no? Cada vez vamos a tener más de este tipo de tropical rainforest. Y bueno, esto es lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí vimos que la altitud, justamente los bosques de altitud se agrupan muy bien. Tenemos que la temperatura, pues todo esto que está acá del lado izquierdo y hacia abajo, esto todo lo que café son del Pacífico, de selvas del Pacífico, selvas secas, y acá tenemos selvas secas de Yucatán. Y resulta ser que la diferencia entre las selvas secas entre el Pacífico y Yucatán tiene que ver con la concentración de nitrógeno, porque aquí descubrimos que el nitrógeno está secuestrado en la península de Yucatán, en el karst. Si ustedes se acuerdan, si van a la península de Yucatán, hay como una roca blanca que se llama carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio no deja que las plantas, o sea, secuestra nitrógeno y no deja que las plantas puedan tener nitrógeno. Entonces necesitan un intermediario, necesitan un hongo que saque el nitrógeno de la roca y se la pase a la planta. Eso es lo que pasa con las poblaciones de Yucatán. A diferencia de las de selvas secas del Pacífico, que ahí pues no hay mucho nitrógeno, pero está más biodisponible, no está secuestrado en el karst. Ajá. Y bueno, otros detallitos que después con detalle pueden ver en el trabajo. Este es otro trabajo de un compañero que sacó lo mismo que yo hice de patrones biogeográficos, pero lo hizo con bacterias. Y aquí lo que les interesó mucho al gobierno fue este mapa de rizobiales, porque justamente los rizobiales son los que fijan nitrógeno. A ellos les interesaba, creo que hacer cultivos de arroz. Y decían, pues justamente el arroz se tiene que sembrar donde hay más rizobiales porque son las que necesitan para fijar nitrógeno. Entonces, creo que tenían por ahí un proyecto en Veracruz poner como arrozales y creo que también Campeche. Entonces, son el tipo de cosas que también le ayudan a las personas que ya saben del tema, planear, sobre todo en desarrollo territorial y como cambio de uso de suelo, ver cómo están las condiciones, ¿no? Y bueno, esto ya se los enseñé en la página. Ahí vienen varias cosas que hemos preparado de divulgación, como materiales de apoyo, infografías. Queremos hacerlo todavía más didáctico. Creo que hasta queríamos hacer un álbum ahí de los tipos de bioregiones que tenemos en el país. Hemos colaborado con la Corena, con la Ciudad de México, y y de hecho salió un libro, lo pueden buscar, así se llama, Biodiversidad de la Fauna Edáfica, que se hizo algo muy padre, que fue como ¿cómo decirlo? Como una simbiosis entre gobierno y academia, porque los académicos enseñaron y le dieron como ciertos talleres y capacitación a los técnicos de Corena para que aprendieran a identificar nuevas especies. Pero fue masivo, digamos que fueron como casi 200 técnicos a capacitarse allá a la UNAM. Y entonces con esa cantidad de personas y manos disponibles, creo que hasta se describieron como 2 o 3 especies nuevas en los suelos de conservación del suelo de México. Un trabajo que se hubiera llevado al Instituto de Biología unos 50 años, con esta asociación con el gobierno lo hicieron en un año. O sea, redujo el tiempo en 49 años. Entonces, este tipo de interacciones fue como muy benéfica. Y pues sí, nos dejó como buen sabor de boca. Se hicieron hay de hecho todavía publicaciones pendientes del suelo de conservación de la Ciudad de México. De hecho, una de mis alumnas justamente va a hacer su tesis sobre eso. Pero también empezamos a tener interacción al gobierno federal. A nivel gobierno federal es todavía más interesante porque pues ellos lo que traen en mente es esto de la soberanía alimentaria y pues para eso necesitamos dejar de depender de los fertilizantes que nos venden de afuera, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que se están haciendo en este programa como las biofábricas, por ejemplo, invernaderos, y están haciendo ya, poniendo muchísima atención en cuidar los suelos y sobre todo tener biofábricas que produzcan suelo que sea rico en, digamos, en que tenga probióticos y bacterias o hongos benéficos para el suelo. Ujú. Con ellos, básicamente, en rojo es lo que ya tenemos nosotros, ¿no? Pero ellos justamente tienen varios planes de diferentes años, en verde, en azul y en amarillo salen. Empezamos a recibir muestras de ellos para caracterizarlas e integrarlas a la base de datos. Entonces, esto apenas se está haciendo. Y esto es el mapa que ya llevamos hasta ahorita. O sea, creo que en el video que les puse decían que eran 200 sitios. Ahorita ya creo que ya llevamos ya casi llegamos a los 500. Pero va a seguir creciendo. O sea, queremos seguir creciendo. De hecho, también el programa Sembrando Vida creo que dijo que iba a ampliar su programa a Guatemala y Belice. Entonces, probablemente nosotros también ya vamos a empezar a sacar datos de allá. Y bueno, si se dan cuenta, pues el norte es una extensión enorme, también un lugar peligroso para muestrear, entonces todavía nos falta, si conocen personas que
que estén interesadas, que nos puedan dar muestras de esos lugares. Lo agradeceríamos mucho. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Poco a poco todavía. Todavía nos falta unos buenos cachos del país. Y bueno, por mi parte, pues sería todo. Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, o sea, no enseñé todo lo que hemos hecho, enseñé como que dije, bueno, esto es lo más relevante. Lo que les decía del spoiler de esta alumna de tesis de maestría, que diga de tesis de licenciatura, apenas lo estamos desarrollando, pero es que eso va a estar muy bueno porque vamos a hacer una aplicación. O sea, queremos hacer una aplicación ya a nivel, como una app en celular, que empiece a caracterizar tu suelo. O sea, que tú puedas tomar decisiones de tu suelo personalizadas, ¿no? Obviamente, pues necesitaríamos que nos manden sus muestras para analizarlas y subirlas a la base de datos. Pero el chiste sería que tengas una aplicación que te dé todas las herramientas que tengas para cuidar el suelo. Entonces, eso es algo que siento que sí, sí vale mucho la pena. Sobre todo porque hay, pues, un tema, ¿no? Con esto de la contaminación de suelos. Otra cosa que ya no les expliqué, acá en Baja California Norte, resulta ser que ya hemos empezado a tener contaminación de transgénicos, por ejemplo, de algodón, que vienen por acá, y también de algunos hongos que son patógenos, que vienen de Estados Unidos. Pero ellos, digamos, en Estados Unidos han podido rastrear cómo se han movido esos honguitos patógenos, pero acá en México no hay casi estudios, de hecho está aquí mina vacío. Y resulta ser que esos hongos que son peligrosos, que son tóxicos, se parecen mucho a unos hongos que sí se come la gente, que son comestibles, y que de hecho consumen unas comunidades aquí tradicionales de Baja California. Entonces, justo también parte de este proyecto de Atlas es dar pues concientización de este tipo de cosas que pasan a veces, ¿no? No sé si vieron lo del gusano barrenador también. Ahorita también vamos a meter un buen de secuenciación para identificar con DNA ambiental, ver dónde están las zonas que probablemente tengan mayor concentración de gusano barrenador, ¿no? De la mosquita esta, que es un problema, pero pues te ayuda a monitorear, ¿no? Y a saber dónde está, cómo va subiendo, cómo va evolucionando un fenómeno en tiempo real. Digo, ya nos pasó con la pandemia. Entonces, obviamente en medicina, pues sí, se mete toda la velocidad que se quiera, pero en suelos, en agroecología o en agrícola, sí necesitamos herramientas también de respuesta rápida. Entonces, para allá va encaminado el Atlas. Para ese objetivo. Ya nos vamos a pasar más. Ya digamos, ahorita ya hicimos toda la parte de áreas naturales protegidas. Ya sabemos qué es lo natural. Ahora queremos saber qué es lo perturbado y cómo están todos los sistemas agrícolas en el país. Entonces, sí, va a seguir todavía. Ahorita con Sembrando Vida tenemos estipulados 900 sitios que ya apartaron, pero bueno, sí. Entonces sí sería todo. Y esta nada más la dejé porque pues también hago cosas de ilustración y así. Pero bueno. Ok, Gracias a está todos. muy padre. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nuevamente nos vamos a la